si alguien no tiene un co-founder o varios co-founders, sí para mí es una banderita roja. Habíamos hablado de diversificación de riesgo, el hecho de que sea un hombre orquesta o mujer orquesta, una sola persona, acarrea un riesgo adicional en cualquier emprendimiento. Y la experiencia que yo he tenido, yo pienso que particularmente dos de las startups que lograron levantar dinero, si hubiera rápidamente incorporado un co-founder, podían seguramente haber tenido una mayor probabilidad de éxito. Y cuando una persona se queda solo o sola, pues no tienes con quién conversar, no tienes un sounding board, porque ya de por sí el ser emprendedor o estar en emprendimiento, ya de por sí te sientes solo. Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy tenemos a nuestro primer invitado de Ecuador, Ronnie Horvat. Ronnie es co-founder y CEO de Exponential Technologies, una compañía de desarrollo de hardware y software que hace producto para la transformación de organizaciones, resolviendo problemas que no han podido ser resueltos. Ha hecho 8 inversiones y su portafolio incluye compañías como Taxo, Visic, Yaesta.com, Tribo, Mensajea y, por supuesto, el primer unicornio ecuatoriano, Kushki. Ronnie, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola René, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por poder compartir contigo este podcast. Pues Ronnie, nos conocimos recientemente en una primer visita que tuve la fortuna de hacer a Ecuador y me emocionó mucho poder escuchar tu historia y compartirla en este podcast. Así que, ¿por qué no empezamos? Porque nos cuentes quién eres, quién es Ronnie. Espectacular, sí, la verdad es que nos conocimos hace poco, pero hubo una química importante y tuvimos mucho de qué charlar. Como te digo, muy contento de compartir contigo y con la audiencia que te sigue. Te seguimos porque soy seguidor también. Bueno, primero contarte que yo, ¿quién soy? Soy mi familia para partir. Estoy casado con mi esposa Carolina, 19 años. Tenemos 3 hijos, mis hijas Amelia, Camila y Alessandro. Y bueno, muy de familia, ¿no? Con mis padres, mis hermanos en general, mi hermano, perdón, solo uno, y la familia en general. Eh, y bueno, he estado mucho tiempo involucrado en tecnología, me gusta la tecnología. No soy ingeniero por formación, pero sí, digamos, a través de 22 años de estar involucrado de una u otra manera con tecnología. Y, y emprendedor también, he emprendido algunas empresas. Entonces tengo este perfil interesante que por un lado soy inversionista ángel en tecnología evidentemente y por otro lado emprendedor, vivo las dos caras de la moneda. Eh, Así que eso en resumen y quizás también añadir ahí algo que ha sido importante en mi vida los últimos 5 años, ser parte de una organización mundial con una presencia importante en Latinoamérica, que es EO, Entrepreneurs Organization, que es una organización de emprendedores para emprendedores y lo que busca es nuestro máximo potencial a nivel personal, profesional y familiar. Ronnie, me encantaría partir por esa última parte de tu introducción de EO. ¿Cuál ha sido tu involucramiento? Veía que fuiste presidente de la Organización para Ecuador. ¿Cuál dirías que es el beneficio para emprendedores de ser parte de organizaciones como estas? ¿Cómo lo vives tú siendo miembro? Creo que hay muchos emprendedores allá afuera que hoy no necesariamente forman parte de una organización de acompañamiento como esa y me encantaría que nos cuentes tu experiencia. Justo partiendo de lo que tú dices, el acompañamiento, ser emprendedor o ser el CEO, gerente general, el término que se utilice en una compañía es solitario. Y saber que no estás solo es muy importante, saber que existimos muchísimos emprendedores a nivel mundial que te podemos acompañar o que nos acompañamos
y que vivimos temas similares. Y cuando digo temas similares, quizás cada uno de nuestros negocios son muy particulares, pero los sentimientos que están por detrás, ese no poder dormir de noche o esa extrema preocupación o también esa extrema alegría, eh, no la puedes compartir con todos, no todos te entienden. Entonces, organizaciones como EO, que tiene 18.000 miembros a nivel mundial, más de 200 capítulos, justamente parte por eso te diría que tiene 4 grandes pilares. El primero es el foro. Y en el foro compartes de una manera muy profunda, muy vulnerable, lo que llamamos el 5%. Ese tipo de cosas que no es oportuno, no los quieres compartir en casa, pues no quieres generar preocupaciones. Quizás no los puedes compartir con socios, definitivamente tus amigos no te entienden. Entonces, este ambiente de pares donde lo puedes hacer y lo puedes hacer de una manera muy, muy vulnerable. Como te digo, pueden ser grandes preocupaciones o también pueden ser alegrías que simplemente no quieres estarlo gritando a cielo abierto, pero que necesitas contárselos a alguien. Y digamos los otros 3 pilares que son fundamentales es el networking local e internacional. El learning es una organización con un growth mindset, entonces estamos constantemente aprendiendo, nuevamente con eventos locales o involucramiento con universidades de primer orden, Harvard, MIT, Wharton, en UPenn, London Business School y cosas así. Y finalmente, temas de liderazgo, que están muy enfocados hacia el emprendedor, hacia el CEO y cómo llevar tu vida, tu familia, tu empresa. Ser parte de una organización como esta te ha permitido seguramente crecer ese network, como lo dices. De hecho, en Ecuador también conocí a Roberto, que me decías que es un amigo tuyo, y me contaba la historia de ser parte de esa organización y ahí también conocer hoy al que es su socio en su nuevo emprendimiento. También me hace pensar en cómo organizaciones como nosotros, para el emprendedor somos una parte de ese acompañamiento y me hace preguntarme hoy desde el ángulo de Ángel, justo ahora mencionaba, soy emprendedor, soy inversionista, ¿cómo complementa tu versión de inversionista? Porque ahora mencionabas, describías mucho la parte de cómo complementa un grupo como este al emprendedor, pero ¿cómo a lo mejor lo utilizas también para hacer mejores inversiones? Es una gran pregunta y yo creo que organizaciones como 500, por ejemplo, que son un referente mundial y particularmente latinoamericano, son piedras angulares del ecosistema de emprendimiento. Y voy a contestar tu pregunta, pero déjame hacer un paréntesis aquí. Y particularmente en Latinoamérica, yo pienso que el emprendimiento, sea organizaciones como 500, como EO, son el futuro de nuestros países, porque la generación de empleo y la educación está basada o está liderada, una serie, una suerte de spearhead, de punta de lanza, por los emprendimientos, los emprendedores y las organizaciones que complementamos. Entonces, para mí es fundamental. Y regresando a tu pregunta, eh, ¿qué mejor manera de ser inversionista, Ángel, que conociendo y siendo emprendedor por adentro? Porque yo creo que parte de ser inversionista, Ángel, es acompañar al emprendedor, no solo con capital, pero con experiencias. Y poder hablar propiamente con experiencias, no solo con ideas, que pueden haber buenas ideas y pueden seguramente buen criterio, pero acompañar con esa experiencia, decir, oye, yo ya lo viví o lo estoy viviendo, que me pasa mucho, esto es lo que he aprendido, esto me ha servido, aquí he fallado. Entonces pienso que es un lindo complemento de perfil, no solo tener la experiencia corporativa y la holgura de liquidez o el perfil de riesgo de acompañar, pero hacerlo también desde un punto de vista vivencial y con esa vulnerabilidad de decir, oye, lo que te está pasando, déjame te corto, yo ya fracasé en esto, aprendí, toma mi curva de aprendizaje. Creo que eso es súper valioso. De acuerdo. Muchas veces me quedo pensando alrededor de esa curva de aprendizaje y la veo desde adentro en 500, ¿no? Porque nosotros hemos tenido también la oportunidad de, a través de otros emprendedores y nosotros estar involucrados, lograr trasladar esa curva de otros a otro founder, nosotros siendo como ese puente entre ellos. Pero también desde otro ángulo
a veces hay factores externos que no necesariamente siempre aplican al mismo aprendizaje. ¿Cómo logras dar este consejo en donde tú tienes la seguridad de tú haberlo vivido de una manera y tener la convicción de que es el consejo correcto y que los factores externos potencialmente podrían dar un resultado diferente? No sé si me explico. Sí, y ¿sabes qué? Me encanta la pregunta. Cuando estamos en foro en EO, hay un concepto o una manera de vivir, de pensar que se llama Forum Mindset, que viene de un concepto que se llama Gestalt, que es hablar en base a experiencia o compartir experiencias y no consejos. Y si bien no te digo que lo practico al 100%, pero trato de hacerlo, me gusta mucho, y no solo a nivel profesional, también en casa, con mis hijos, con mi esposa, porque un consejo lo puede dar cualquier persona, y quizás personas con mucha autoridad, mucha experiencia y gente que vale la pena recibir un consejo. Pero una experiencia es distinto, porque la experiencia lo estás compartiendo lo que tú ya viviste. Y otra vez, no es necesariamente haber vivido exactamente, yo qué sé, hoy estoy sin liquidez, ¿cómo hago? Tal vez has tenido problemas de liquidez, pero más que eso, cuando hablas de la experiencia, hablas de qué has vivido, cuál fue el sentimiento. Entonces dices, bueno, yo no pude dormir porque tenía estas preocupaciones, tomé estas acciones, estas me resultaron, estas no. O tal vez decir, he visto de otra persona y la experiencia ha sido tal. Entonces, me gusta mucho cuando converso, cuando recibo feedback, pero también cuando doy feedback, tratar de hablar en base a experiencias y no tanto a consejos. Con el caveat sabiendo que al final todos somos adultos y la persona que toma el consejo o que toma la experiencia, al final del día es la persona responsable, es el accountable por la decisión. Nadie me va a decir, oye, me equivoqué y es culpa tuya porque me diste tal consejo. Pero el darle experiencia, hablar de esa experiencia, sí tiene ese pivot de que tú cuentas tu experiencia y a la final el que toma la decisión es el responsable, ¿no? Y no la persona que dio una idea. De acuerdo. Creo que de lo que dices, llevaría esto curiosamente, a un consejo en donde también he visto emprendedores que pues se rodean, porque también el ecosistema da mucho de eso, ¿no? Te puedes rodear relativamente fácil de muchas personas que te pueden estar dando esos consejos y a veces como emprendedor es difícil pintar esa línea y entenderlo justo lo que dices, ¿no? Al final del día, tú eres responsable de la toma de decisión. Y creo que te tiene, como founder, o inclusive aplica para cualquier rol, te tienes que volver muy bueno escuchando ese consejo y filtrándolo y tomando lo que te funciona y descartando lo que no, ¿no? Sí, y yo creo que una manera de partir es también no solo cambiando tu manera de pensar, de no dar consejos, a compartir experiencias, a no necesariamente pedir consejos, sino pedir experiencias. Y partir con tu sentimiento, oye, no sé, me siento frustrado porque está sucediendo tal cosa. En tu experiencia, ¿alguna vez te sentiste frustrado con con un escenario similar? Cuéntame, ¿cómo procediste? ¿Cómo saliste adelante? Eso ayuda mucho para poder separar entre lo que es un consejo, porque a la final hay muy buena fe, sin duda, pero consejos pueden fluir con facilidad versus tomar una experiencia que es mucho más tangible. Me gusta el cómo lo viviste tú versus qué harías tú, ¿no? Correcto. Eso me ha funcionado, otra vez yendo a la experiencia, es lo que me ha funcionado a mí por lo menos. Buenísimo. Ronnie, ¿cuándo empiezas a invertir y qué es lo que te llevó a hacer tu primera inversión? Bueno, primero compartir lo obvio, y es que si bien he invertido en 8 empresas, no le pegas a todas, es más, les pegas a muy poquitas, ¿no? Entonces, el que nos escuche y el que es inversionista ángel y que tiene ese perfil sabe que su batting average va a ser bajo y a la final buscas una o dos que realmente compense todo ese riesgo. Y mi caso no es distinto. He tenido más fracasos que éxitos, pero evidentemente también
algunas inversiones muy interesantes, como es el caso de Kushki y Bicic, y otras dos que tienen muy buen potencial, que es el caso de Taxo y Tribo. Eh, a mí me gusta entrar súper temprano. Yo creo que se escucha ahora que de repente está un poco de moda ser el primer cheque o ser el primer ticket. A mí me gusta eso también. Me gusta entrar con muchísimos riesgos, censando la posibilidad, y eso obviamente hace que el riesgo sea más alto y que la probabilidad de fracaso también sea más alto. Pero me gusta entrar muy temprano y ver cómo las cosas se desarrollan. El riesgo que está involucrado, y bien lo mencionas, lo compensas con diversificación de portafolio. Creo que es un factor común que todos compartimos en esta industria, pero me encanta escuchar el me gusta el riesgo, ¿no? ¿En qué momento construiste el amor al riesgo, y cómo encontraste esa convicción para que hoy eso marque tu forma de invertir, ¿no? El perseguir cómo logro ser el primer cheque en todas las compañías en las que invierto. Y ahí yo admiro mucho a mis amigos mexicanos y al pueblo mexicano, que es una nacionalidad, valga la redundancia, tan nacionalista, tan amora por su patria. Y creo que parte de ahí, y es querer tener cierto impacto, en mi caso dentro del Ecuador, con lo que hablamos hace un rato, de que los emprendimientos son las compañías del futuro que van a crear trabajo, van a crear riqueza, van a crear educación. Y entonces es ayudar a alguien que está en una etapa muy temprana, que obviamente siento que tiene potencial, después me equivoco o le acierto, pero te diría que la principal motivación viene por ahí, viene por realmente ayudar que el ecosistema de productividad se mueva con mayor agresividad. O sea, el Ecuador es un país donde el empleo, el empleo adecuado está en niveles muy bajos, en los 30, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mejor que ayudar a impulsar el crecimiento del país y el crecimiento económico que a través del emprendimiento? Te diría que ese es por donde empieza la motivación, y obviamente el gustito a la tecnología, eh, bueno, y buscar algo que haga sentido. Pero te diría que ese es el punto de partida. Estoy de acuerdo. Sin embargo, cuando pienso justo en el riesgo y mirando de pronto cómo funciona muchas veces otros jugadores en el ecosistema, inversionistas, otros ángeles, siempre tratas de encontrar algún tipo de validación, y a veces para el inversionista, y no digo que aplique para todos, es que alguien más ya haya invertido. Como que puedo comprarme la convicción porque alguien más ya creyó en esta compañía, alguien más ya capitalizó esta compañía, y de cierta manera a mí me puede dar seguridad para también entrar. En el caso tuyo es el opuesto, y creo que también si bien es normal en nuestra industria que haya alguien que está dispuesto a hacer el primer ticket, o que nadie más te acompañe en esa inversión porque hay algo que ves, que es esa cosa que tú ves para hacer ese primer cheque, porque sí creo que es difícil encontrar a un ángel inversionista como tú que tenga esa convicción de decir: no necesito otra validación de capital más que la mía. Yo creo que hay dos instancias, y quizás en el tiempo que he sido ángel tengo dos momentos de inversión. El primero, y contestando directamente tu pregunta, es cuando realmente veo un equipo que siento que la pueden pegar, que tienen la pasión, el conocimiento, la convicción, el empuje, ese drive que se necesita. Y digo, ok, lo que me presentan hoy día en la parte de atrás de una servilleta no va a ser el producto que va a salir, eso estoy seguro. Pero hay algo por detrás, hay madera en ese equipo, y algo maravilloso se va a formar. Entonces, eso contestando tu pregunta. La segunda es, también tengo el segundo caso, y es donde veo que hay un proyecto interesante, un potencial, un buen equipo, pero no siento también como esas ganas de saltar tan rápido. Y ahí sí busco ver un poquito más de tracción, busco, ok, un poquito, no sé si llegarle a llamar product market fit, pero por lo menos un poquito de tracción, pasar de la etapa tan teórica a una etapa más práctica.
Entonces hay de los dos, no es que solo invierto cuando soy el primero en entrar. De hecho, en muchas de las compañías que tú hiciste mención, hubo gente que invirtió antes que mi persona, en otras sí he sido de los primeros. Eh, pero hay de los dos. Pero contestando tu pregunta nuevamente, las personas, definitivamente, porque sabes que el producto va a tener una cantidad de pivots inimaginables. ¿Qué para ti describe un equipo talentoso? En muchas ocasiones he visto equipos que son grandes storytellers y grandes vendedores, y creo que esa es una habilidad que tiene que tener un buen equipo, pero es solamente una pequeña parte de lo que describe ser un buen equipo. Para ti, ¿qué valida y qué es lo que hace que tú definas este equipo que tengo enfrente es en el que quiero apostar porque es un gran equipo? Me gustan mucho emprendedores que ya lo han hecho, no necesariamente que hayan tenido éxito. Puede ser gente que ha fracasado, que sus startups no siguieron el camino que ellos querían, pero demuestran que son resilientes, porque ya lo han hecho y lo vuelven a hacer con una idea mejorada, una idea totalmente distinta. Creo que eso es, si te encuentras con un emprendedor que ya lo hizo antes, es un check rapidísimo en una de las cajas de resiliencia y de lo que buscas en un emprendedor. Una de las cosas, y esto lo he aprendido a la brava, es tiene que haber un equipo, no una persona. En las startups, en algunas de las startups que he fracasado y de las que más he fracasado, donde así como uno pierde, como uno gana dinero, donde más plata he perdido, es donde había un solo emprendedor. Y eso es, para mí hoy en día, no regreso a ver un proyecto donde hay un único emprendedor. Entonces ese es un must, que exista un equipo, dos, tres, creo que más de tres de entrada puede ser demasiado. No es una regla, puede haber excepción, pero definitivamente tiene que haber más de un emprendedor. Eh, Me gusta ver que tienen, o sea, que entraron a este proyecto, a este emprendimiento, por una o dos razones. O tienen ya experiencia en la industria, tienen un know-how y han detectado algún tipo de fricción o algún eslabón que está roto ahí y lo quieren resolver. O por otro lado, eh, tienen una pasión particular por encontrar esa solución. Quizás no han tenido experiencia, pero tienen algo que tú dices, bueno, o sea, no entró acá simplemente porque hizo un estudio de mercado y parecía una buena oportunidad, sino que hay algo por detrás que le apasiona resolver ese problema en particular. Me parece súper interesante todos los factores que acabas de mencionar, pero sobre todo el aprendizaje de equipos de una persona, ¿no? Que digo, no sé si se le puede llamar equipo a eso, pero nosotros curiosamente no hemos llegado a sacar esa conclusión. De hecho, seguimos invirtiendo en solo founders, lo cual me parece interesante que en eso diferimos. Pero, ¿cuál dirías que, por qué? ¿Cuál es la razón principal de por qué para ti una compañía con un solo founder no funciona? A manera de experiencia, para aquellos que hoy están empezando una compañía, porque sí creo que hay emprendedores allá afuera que no han logrado conseguir a la persona correcta con la que quieres hacer este matrimonio de sociedad de largo plazo para construir una compañía, y en el camino tienen una fuerte creencia de poder construir ese equipo que los pueda acompañar en el futuro, ¿no? Yo creo que tú traes un excelente tema a colación. Yo creo que si alguien no tiene un co-founder o varios co-founders, sí para mí es una banderita roja, pero no me cierra totalmente siempre y cuando tenga claro en su roadmap, en sus tiempos, a construir o buscar un co-founder. Creo que manejar un emprendimiento solo de largo plazo es un riesgo. Primero, por un riesgo, porque si es que algo le pasa a esa persona de salud, de motivación, lo que sea, pierdes completamente el dinero. Eh, y más que el dinero, todo el esfuerzo que pones detrás, porque no es solo plata, sino pones parte de ti en ese emprendimiento. Entonces, habíamos hablado de diversificación de riesgo, el hecho de que sea un hombre orquesta o mujer orquesta, una sola persona,
acarrea un riesgo adicional en cualquier emprendimiento. Y la experiencia que yo he tenido, yo pienso que particularmente dos de las startups que lograron levantar dinero, especialmente una que levantó cantidades importantes, si hubiera rápidamente incorporado un co-founder o una co-founder, cuando hablo de uno, una es genérico, hombre o mujer, eh, podían seguramente haber tenido una mayor probabilidad de éxito. Y cuando una persona se queda solo o sola, pues no tienes con quién conversar, no tienes un sounding board. eh, y más allá de que tengas advisors o gente que te rodea bien, pues creo que siempre dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, yo concuerdo con lo que tú dices, no limitaría a que se invierta en una persona, sobre todo si le ves que cumple muchas de esas características, pero si yo volvería a invertir en un startup con una sola persona, sí, para mí sería fundamental que en un futuro cercano, en un roadmap, se incorpore una o dos personas más para que acompañen, porque ya de por sí el ser emprendedor o estar en emprendimiento, ya de por sí te sientes solo. Si a eso añades que no tienes una gente cercana que te rodee, pues sí considero que incrementan la probabilidad de fracaso. De acuerdo contigo. O sea, de hecho, al inicio de la conversación mencionabas eso de los foros de EO, ¿no? En donde justo una de las problemáticas o retos que resuelve es ese 5% que mencionabas de aquellas cosas que no puedes platicar con nadie. E inclusive el emprendedor con co-founders sigue teniendo ese 5% que mencionabas, ¿no? Entonces solo el reto es mucho más grande. Ronnie, platícanos de Kushki. ¿Qué significa para un ángel hoy tener un unicornio en su portafolio? A ver, el tema de Kushki yo creo que tiene varias connotaciones. Primero es un orgullo como ecuatoriano, yo te decía, yo siento ese nacionalismo también, esa necesidad de impactar en el país. Kushki es el primer unicornio ecuatoriano, entonces que el Ecuador pueda clavar su bandera en el mundo de los unicornios y decir, ya tenemos un unicornio ecuatoriano, es importante, no por el ego, sino porque hay un efecto de overflow que a través de Kushki se empieza a hacer notar más del ecosistema ecuatoriano y gente regresa a ver. Entonces eso es importante para nuestro país, es importante para el ecosistema. Por otro lado, obviamente es una alegría tremenda, a pesar que Kushki todavía seguimos dentro de Kushki, no hemos hecho cash out. Y bueno, Kushki va muy bien, la compañía es muy bien gestionada, muy bien administrada, pero digamos, estamos adentro, pero la inversión sigue atada ahí, ¿no? Entonces, es una alegría tremendo porque compensa todo el riesgo de todos estos años de otros emprendimientos que en cambio te sientes poco inteligente cuando ves que esos otros emprendimientos fracasan y que dinero que es importante, que además lo podías haber utilizado para un montón de otras cosas, terminaste invirtiendo en algo de tan alto riesgo y que simplemente se perdió. Es como poner en un basurero y prenderlo y quemarlo porque así se esfuma. Entonces, de alguna manera compensa todo el riesgo. Eh, También muy orgulloso de la gente alrededor de Kushki. Yo te contaba que antes de Kushki, yo sé que Kushki hoy tiene más de dos cofundadores, pero los cofundadores, dos de los cofundadores que son Sebastián Castro y Aaron Schwarzkopf, ellos tenían una startup anterior que se llamó Leaf, y nosotros invertimos en ellos y ellos tuvieron un éxito, fue una compañía, lo hicieron muy bien. Eh, y es muy orgulloso de ellos, no solo por lo que hicieron en Leaf, pero lo que vuelven a hacer ahora en Kushki, pero además porque son personas que les conozco toda mi vida. Aaron es una persona que tiene 9 años menos que yo, pero creció mucho tiempo en mi casa, compañero, muy amigo de mi hermano menor, de mi único hermano, y yo también a su vez amigo de sus dos hermanos mayores, compañero 14 años en el colegio de su hermana mayor. Entonces es alguien que conozco toda mi vida y qué mejor que este tipo de éxitos y de ejemplos sean gente que tú conoces. El caso de Sebas lo conozco mucho tiempo también muy amigo de mi hermano,
Entonces, es una gran alegría desde todos los ángulos, ¿no? En el micro, obviamente, de que una inversión tenga su retorno. En el mediano, de esa relación cercana, familiar, amistosa. Y en el macro, de lo que está haciendo para el ecosistema ecuatoriano, sin la menor duda, es un catalizador. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. Coincido con eso último 100%, o sea, como hemos visto el efecto de compañías como Mercado Libre en Argentina, como son compañías que inspiran a otros a emprender y cómo cambian un ecosistema. Lo vimos también con Rappi en Colombia, ¿no? Y así como ese hay un montón de ejemplos. Definitivamente creo que tiene un impacto gigantesco en cómo el ecosistema se desarrolla en un país. Ahora mencionabas también una relación de muchos años, inclusive muy de amistad y familiar, que creo que muchos podrían decir, oye, pues qué suerte la de Ronnie, por suerte está invertido en Kushki, porque era evidente, pero la realidad es que no es así, porque ¿cuántas personas no conocemos que están emprendiendo hoy y que su círculo cercano no invierte en su compañía o su círculo cercano inclusive a veces cuesta que sean tus early adopters, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué hacía evidente hacer esa inversión en ese equipo? Mencionas la primera compañía, que creo que ese es en donde me enfocaría a esta pregunta, porque la segunda, si la primera fue exitosa, esa sí es evidente, ¿no? A ver, siempre hay suerte, ¿no? Porque tiene que coincidir, te tienes que tener la liquidez para hacerlo, tienes que tener que de repente esa liquidez no está atada en otra inversión o en algún tipo de compromiso, tienes que tener ese feeling, ese momento que quizás con otra compañía similar no tuviste un buen día, no lo sentiste, o sea, hay mucha suerte, sin la menor duda. Pero claro, como tú decías, invertir en Kushki para nosotros fue un no-brainer porque ya habíamos invertido en Leaf. De hecho, el pitch nos lo hicieron por teléfono, ni siquiera vimos un deck. Y dijimos, ok, suena bien, dale, confiamos en el equipo y lo fuimos. El caso de Kushki fue por ahí. El tema de Leaf, a ver, Aarón y Sebas son dos personas que aparte de conocerles, son dos personas supremamente bien preparadas. Aarón es una persona que se graduó de Babson, que es una universidad enfocada en emprendimiento, normalmente la ranqueada número uno en Estados Unidos para temas de entrepreneurship, y Seba es una persona brillante que viene de MIT. Dentro de eso, ellos desarrollaron un producto. Nosotros ahí no, creo que entramos más tarde, seguro tuvieron inversionistas que entraron antes que nosotros, ya tenían algo, y otra vez del equipo. Es decir, sabíamos que el producto iba a tener muchos pivots, pero las dos personas que estaban liderando es alguien que decíamos, me subo a la camioneta que ellos están manejando. Son gente que vale la pena, son personas que han demostrado su capacidad, que tenían esas ganas, esa pasión y ese feeling, ¿no? Al final del día, al final, es un tema de estómago, porque cualquier valoración que te presenten es absolutamente retórica, el producto sabes que es una linda idea, pero que va a pivotear muchas veces, termina siendo un tema de estómago. Y como decíamos, el tema de Kuski ya fue un tema mucho más racional, porque había un camino recorrido que era evidente. ¿En qué etapa invertiste en Kushki? Debe haber sido un pre-seed, no me acuerdo exactamente, pero fue muy temprano. Ok. Los economics de esa inversión seguro vienen acompañados, lo mencionabas hoy todavía en papel, pero de todas formas algo exitoso para contar, en muchos múltiplos. Es un múltiplo, sí, es un múltiplo importante porque invertimos, como te decía, nos hicieron el pitch por teléfono, no sé si tenían un deck o no, pero seguramente lo tenían, pero no vimos el deck. Sí, son múltiples muy atractivos, extremadamente atractivos. O sea, te diría que ojalá se repetiría un segundo. La probabilidad es que
no se tenga un segundo Kushki, porque realmente es pegarla, pero centro. Y claro, es súper atractivo, pero es ese camino, ¿no? Subes, no sé, en mi caso, 9 peldaños, dentro de los cuales los primeros 6 o 7 fueron fracasos. Por ahí hay uno o dos que pintan bien y recién en la grada número 9 sacas la cabeza del agua. Entonces no es que soy un genio o el que invierte en un unicornio es un genio, no, es un tema de hacerlo sistemáticamente hasta que a veces nunca, pero en el caso nuestro, una tiene un potencial sumamente atractivo. Estoy de acuerdo, pero yo creo que la probabilidad de tener un segundo, un tercero o un cuarto Kushki no es tan pequeña como tal vez lo acabas de describir. Porque desde mi punto de vista, una vez que te generas una reputación por haber tenido el primero, también ciertas oportunidades se te empiezan a presentar que antes no se te presentaban y sí creo que impacta en la probabilidad de tener el segundo. Me parece muy interesante. Yo creo que como todo en la vida, ¿no? Cuando vas haciendo experiencia, esa experiencia te sirve y te forma también. Tiene todo el sentido lo que tú dices. Seguro, así como Kushki abre oportunidades a más startups en el mercado ecuatoriano y regional, seguro también nos posiciona a las personas que creímos en sus co-founders y en el proyecto de entrada. Tiene mucho sentido lo que comentas. Correcto. Ronnie, ¿cómo se veía Kushki en el momento en el que entras? Porque mencionas esta confianza en tu tesis de inversión, de encontrar equipos sabiendo que van a hacer potencialmente muchos pivots. ¿Cómo se veía Kushki en ese momento? ¿Y qué dirías que en el transcurso de la relación con ellos como inversionista te dio a ti la capacidad de ver el éxito que era? No el anuncio de unicornio, más bien en qué momento tú dijiste, creía que la iban a romper, ya la están rompiendo. Súper pregunta, muy interesante porque inclusive son cosas que a veces uno mismo no se hace esa pregunta. Yo te diría, lo principal es la claridad de pensamiento y de enfoque que han tenido siempre Aaron, Sebas y el equipo, aunque han pivoteado, pero siempre han tenido enfoque y claridad. Esos cuando empezamos a hablar de Kushki, y de hecho Leaf fue una solución que estaba en el mundo de pagos, es decir, ellos ya hicieron experiencia en el mundo de pagos, en su momento era enfocado a retailers, sobre todo a restaurantes, pero ya tenían ese recorrido en el mundo de pagos. Ellos querían realmente facilitar la vida, por lo menos en una etapa muy temprana, que de alguna manera ha sido consistente, facilitar la vida para que las empresas puedan tener un botón de pagos que lo puedan colocar de una manera muy rápida, muy ágil, seamless en sus sitios web y que puedan o volverse e-commerce o que tengan una capacidad de transaccionar que en Latinoamérica vemos por todavía hay mucha dificultad, pero que pensando, no sé, 5 o 6 años atrás, era menos probable todavía. Entonces eso fue el atractivo. Cuando yo sentí y tomé mucha confianza en el proyecto, yo creo que cuando empezaron a escalar en países, es decir, pilotearon en el Ecuador, y el Ecuador es un país complicado para el mundo de pagos, te diría que es más complicado muchos de nuestros países vecinos. Y a Kushki le tomó un tiempito encontrarle la vuelta en el Ecuador, pero cuando ya lograron product market fit en el Ecuador y lograron que haya los movimientos y los crecimientos y se expandieron a otros mercados, Colombia, Perú, Chile, la cosa fluyó mejor. Y ahí te diste cuenta que si lograron ir a través de toda esa fricción que tenía el mundo de pagos en el Ecuador y entraron a mercados que quizás estaban mejor preparados, con unas regulaciones más amigables, pues se venían cosas interesantes. Y al final del día el mérito es absolutamente del equipo, ¿no? De los co-founders y del equipo con esa capacidad de ejecución que han tenido, tú hablabas del storytelling, de poder transmitir esa visión, ese sueño, también lo han hecho a través de las rondas de levantamiento de capital, de fortaleciendo su capacidad. Y yo no creo que se puede
minimizar el hecho de las conversaciones de que no me ha pasado quizás en otras startups, que aquí se puede conversar de amigo a amigo y decirle, oye, ¿cómo va la cosa? Cuéntame. Y tener ese feedback realmente del CEO o del COO y, y escuchar de esos de primera mano, más allá de un investor update o más allá de lo que puedes leer, eso te da mucha confianza. De acuerdo. Te hago una última pregunta con respecto a Kushki para movernos de tema. Este, mencionábamos el seguir invertido ahí y hoy poder contar esta historia, pero con retornos en papel. Como inversionista, Ángel, ¿cuál es tu estrategia de salida? ¿En qué momento ves liquidez? Y de pronto, ¿cómo lo veías antes a que pasaran estas cosas y cómo lo ves hoy? ¿Por qué decidiste quedarte? ¿Por qué no has liquidado? ¿En qué momento ves ese retorno? Porque me parece muy curioso cómo cada quien toma diferentes decisiones ante estos eventos. Hay gente que tiene reglas de ir liquidando cierto porcentaje de su participación para ver esa liquidez más temprano. Hay gente que dice all-in, que creo que es tu caso. Vámonos hasta el final de esta historia. ¿Cómo defines tú esa estrategia y cómo ves liquidez para esta inversión? Yo creo que como todo lo que hacemos es un aprendizaje. También ser inversionista, Ángel, más allá de que puedes leer libros y puedes irte educando, solo lo aprendes en el campo, cometiendo un montón de errores, festejando los aciertos. Si lo tendré que volver a hacer todo nuevamente, seguramente sí liquidaría parte de la posición, un cash out en el camino. Creo que estar all in, por más aversión o por más atractivo al riesgo que tengas, hay que a rato ser más racional. Entonces te diría que si hay una nueva oportunidad de hacer un cash out parcial, pues no lo haría completo, pero sí parcial, sí la tomaría. Eso por un lado. Por otro lado, también hay que comprender el momento que vivimos. Nosotros, todo el mundo, ¿cierto? El famoso invierno de las inversiones. Entonces, seguramente en el 2021 era más atractivo. En este momento, las valoraciones, y no necesariamente digo que es el caso de Kushki, pero en general las valoraciones han tenido un golpe. Entonces, seguramente hay que esperar un poquito de tiempo que estas valoraciones se recuperen, que la dinámica se recupere para buscar esas oportunidades de cash out. Entonces, creo que es algo que también se va madurando. Eh, yo creo, y seguro vamos a hablar un poco más adelante de los errores, porque yo creo que hay muchos errores que uno comete y de ahí es donde se aprende. Y es ser oportuno. Como te digo, en el caso de Kushki, tal vez un poquito más agresivo de lo normal por conocer en persona y muy cercano a los co-founders. Entonces tienes la posibilidad de hacer una preguntita y de, y de, y de tener esa confianza. Quizás en otras startups buscas una oportunidad más rápida de recuperar tu dinero y te quedas con las ganancias y eres un poquito más conservador. Pero sí te diría que se aprende, no necesariamente estar all-in es lo que lo volvería a hacer. Sí creo que hay que tener un balance. Buenísimo, me gusta ese aprendizaje que nos compartes. Mencionabas mucho del impacto que ha tenido en el ecosistema de Ecuador. Me gustaría que nos cuentes un poquito de eso, porque de nuevo, lo mencioné hace un momento, pero tuve la oportunidad de por primera vez visitar Ecuador, inclusive después de ya haber hecho 5 inversiones en startups ecuatorianas. Y hace un par de semanas fue la primera vez que visité y me topé con un ecosistema creciendo, me topé con mucha gente como tú y otros jugadores, inversionistas, emprendedores sumamente motivados a que el ecosistema de emprendimiento y venture capital en el Ecuador sea un referente de la región y me quedé con muchas ganas de volver. Entonces, desde tu perspectiva, cuéntanos un poquito qué está pasando hoy en el Ecuador y por qué deberíamos de poner más atención los inversionistas que no estamos en Ecuador físicamente en compañías que están haciendo en Ecuador. Mire, yo creo que lo que está sucediendo en el Ecuador, que tú lo estás sintiendo, lo viviste hace un par de semanas, además ustedes
en los últimos años ha incorporado o han invertido en 5 compañías en el Ecuador, que seguramente hace 3 años estabas en cero o un número cercano a cero. Partes del efecto Kushki, pero también coincide con el efecto Kushki. Es decir, vienen algunas organizaciones, algunas iniciativas desde hace 8 o 10 años empujando y ahorita se unen una cantidad de factores que obviamente el tema de Kushki sí aporta, pero no es que si Kushki hubiera sido hace 5 años sería lo mismo, ¿no? Yo creo que son un montón de personas, empresas, instituciones que han hecho que este momento sí el Ecuador sea un lugar muy atractivo. Yo creo que el Ecuador tiene algunas ventajas importantes que las startups en general debemos considerar. Y te voy a dar quizás uno o dos ejemplos concretos, pero el Ecuador es un mercado relativamente pequeño en relación a muchos de los países de Latinoamérica, donde en principio hay menos riesgo de hacer piloto, porque si no te va bien en Ecuador, pues entre comillas no quemas un mercado como el colombiano o el mexicano o el brasilero o algo por el estilo. Pero por otro lado, en el Ecuador tienes dos grandes ventajas. Tenemos una economía dolarizada, que eso es una ventaja brutal. Eso es realmente es algo es un pedestal sobre el cual ya partimos. Y el segundo, el talento. Hay gente muy talentosa en el Ecuador, gente muy hábil, muy creativa, de gran nivel. En mi caso personal, en nuestra compañía, y como te decía, yo no soy técnico y me sorprendo todos los días con el nivel de ingenio que tiene nuestro equipo, que es un reflejo del ecuatoriano. Entonces, hay mucho talento en el Ecuador. El Ecuador es un gran mercado para pilotear. El caso de Kushki es uno, donde piloteó en el Ecuador, aprendió y salió fortalecido. Otro ejemplo es una aplicación que todos la conocemos, todos la utilizamos, que es Waze. No sé si tú conoces la historia de Waze. Waze es una startup israelí que su tracción no era fabulosa, tenía muy buena tecnología, una cosa muy interesante, pero Waze se incubó en el Ecuador. Del Ecuador realmente creció, se expandió para Latinoamérica y bueno, la historia después es conocida que se vendió como unicornio a Google y bueno, es lo que es. Pero ese es un caso de no necesariamente una startup ecuatoriana, pero de una aplicación, un producto que se incubó en Ecuador, se piloteó en el Ecuador y de ahí se expandió. Entonces, yo creo que los fondos de Venture Capital, los propios angels y en general startups, es importante regresar a ver al Ecuador porque es un gran mercado para empezar, para pilotear, para demostrar product market fit y de ahí para salir. Si bien no es un mercado de los tamaños de otros países de la región, pero tampoco es un mercado pequeño. Es un mercado que tiene un mix interesante de tamaño, de volumen, de capacidad económica que te permite verdaderamente valorar que si es que lo que estás haciendo tiene ese potencial exponencial. Me parece bien interesante lo que dices porque sin duda es algo que noto del ecosistema. Es más, apenas fui como que siento cierta culpabilidad de no haber ido antes, ¿no? Y algo que agregaría, o más bien reforzaría de lo que acabas de compartirnos, es verlo como ese mercado en donde se puede pilotear, pero siempre con miras a que sea uno de los mercados, porque algo que he notado fuertemente en las compañías en las que hemos invertido es que, sin duda, para volverse relevantes, hay que ir a conquistar y expandir a otros mercados. Y siempre el founder que siento que de Ecuador me ha volado más la cabeza es el que tiene esos dos componentes, mirar al Ecuador como este lugar perfecto para pilotear, como bien lo describes, pero con un plan muy claro de cuál es su siguiente mercado y cómo lo va a lograr, ¿no? Y creo que esa combinación es algo bien poderoso. Sí, completamente. Coincido contigo con lo que acabas de decir, no lo podría haber puesto mejor. Es un gran mercado para pilotear y sí es importante para realmente aspirar a algo grande pensar en Latinoamérica o en el continente americano o por qué no en el mundo. Sí.
Ronnie, para ir cerrando, porque se nos empieza a terminar el tiempo, me encantaría que cerremos un poco con esos aprendizajes que mencionabas hace un momento. Si hoy tuvieras la oportunidad de volver al Ronnie que estaba invirtiendo por primera vez, ¿qué cosas te hubiera gustado saber para hacer mejor tus inversiones y evitar ciertos errores que hace rato mencionabas que solamente haciendo uno puede aprender? El primero te diría el ego. El ego es el mejor, el peor, perdón, el peor consejero y el que más equivocaciones me ha provocado. En una compañía que invertí, empecé con una inversión conservadora, más en el orden de mis inversiones tradicionales, y después con esa aspiración de ser parte del board y un poco doraron la píldora. A la final es responsabilidad mía, no del el que invierte, tiene toda la responsabilidad, no el founder está haciendo lo que tiene que hacer y siempre hay buena intención, es un tema netamente del que invierte, pero yo cuatripliqué mi inversión por tener esa posición más de mayor aspiración dentro de esa startup y era totalmente irracional y no fue adecuado. No porque esa startup fracasó, sino porque simplemente si lo volvería a hacer no era la estrategia adecuada. Y eso, la primera aprendizaje es que el ego es un terrible consejero y ojalá de ese aprendizaje pueda ser más inteligente hacia adelante. Ese es el primero. El segundo lo topamos un poco y es el tema de que en las startups existe un equipo. Eh, si no es de entrada un equipo de founders, pues en el corto plazo. Sí me mantengo con mi tesis de que en el mediano plazo, en el largo plazo, una startup con un solo founder tiene un riesgo muchísimo más alto de fracaso. Y de hecho, dos de las startups donde yo he fracasado con mayor fuerza han sido dos startups que tuvieron un solo founder y se mantuvieron con un solo founder. Entonces, sí mantengo esa tesis propia. Te diría que eso principalmente. De ahí obviamente hay muchos aprendizajes, pero esas son las dos más importantes para mí. Ronnie, pues con esa última respuesta nos quedamos. Me encanta lo que mencionas de los dos consejos principales. El primero, en verdad, conecto mucho con él y me gusta que no hemos tocado en episodios anteriores el tema del ego y definitivamente no, me llevo mucho eso. El ego es tu peor enemigo en la toma de decisiones. Te agradezco muchísimo, Ronnie, por tu tiempo. De verdad, muchas gracias por acompañarme en este episodio más de Ángeles de Latam. Mi primer invitado de Ecuador, muy emocionado por eso. Si un emprendedor o un potencial inversionista quisiera estar en contacto contigo, ¿cuál es la mejor forma de encontrarte? Con mucho gusto. Primero, encantado, René, de participar en el podcast. Como te digo, soy fan del podcast, así que para mí un privilegio y un honor estar aquí. Segundo, encantado de conversar contigo. Hemos conversado dos veces anteriormente y la verdad es que tenemos una química particular, así que aprecio esa deferencia. Y sí, quien gusta contactarse conmigo, con mucho gusto en LinkedIn. Ahí en LinkedIn yo tengo mi WhatsApp, está mi correo, me pueden escribir internamente por LinkedIn, creo que es un buen canal. Y con mucho gusto, encantado de poder conversar. Tenía un profesor que siempre decía que nunca digas no a una taza de café. Pues con esa taza de café uno nunca sabe qué oportunidades se abren y qué nuevas amistades puedes hacer. Así que me guío esa buena experiencia. Me encanta. Sin duda voy por la vida también con esta experiencia similar. Siempre yo digo un café a la vez. Así que te agradezco mucho este café, este tiempo y esta grabación. Estoy seguro que a muchos les va a gustar y van a disfrutar esta conversación que estuvo muy buena. Para todos los que nos escuchan, yo soy René Lomelí. También me puedes encontrar en LinkedIn. Y si eres un ángel inversionista, por favor, no dudes en escribirme. Me encantaría invitarte a que grabemos en este espacio. Nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio.
Esto fue Ángeles de la TAM. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrebc. Gracias por acompañarnos.